Si me acompaña en oración, un minutito, solo para que siempre pongamos todos en manos del Señor y que Él dirija nuestra vida. Padre, en el nombre de Cristo, nuevamente venimos a ti, Señor, porque lo que queremos es siempre tener comunión contigo. Lo que queremos es que todo lo que vayamos a hacer, Señor, sea en base a tu misericordia, en base a tu bondad, en base a tu benevolencia, a tu amor, Señor, y que no es por nuestras fuerzas, sino por las tuyas. No es a nosotros la gloria, sino para ti, Señor. Así que en el nombre de Jesús quiero ponerme en tus manos, y aún mis hermanos también juntos, ponernos en tus manos para que tú nos hables, para que tú nos ministres, para que tú nos enseñes, para que tú nos equipes y para que podamos desarrollar la labor a la que hemos sido llamados, Señor. Que no se nos olvide que nosotros somos tus discípulos, que estamos aprendiendo de ti y también tenemos que avanzar contigo. En el nombre de Cristo, gracias te damos, Señor, por este tiempo. En tu mano lo encomendamos, en tu mano, Señor, nos encomendamos no solo nuestras vidas, sino que el tiempo que estamos apartando para ti, porque queremos hacerlo con toda devoción, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hoy sí, quiero que me acompañe. Vamos a ver el mensaje a la iglesia. Quiero que hablemos, vamos a continuar con lo que hemos venido hablando de algo escatológico. Este mensaje en sí no es tanto escatológico, pero pues tiene una gran importancia, tiene una gran relevancia el que entendamos que hay un mensaje a la iglesia. Bueno, como lo vamos a ver más adelante, si quiere pasamos al texto de una vez, porque ¿qué nos dice el texto? Nos dice ahí que en Apocalipsis 1:20, como usted puede ver ahí, dice la palabra del Señor en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Ahora, el mensaje a la iglesia o a las iglesias, bueno, yo le puse a la iglesia porque en realidad como vemos ahí, dice las iglesias, son 7 iglesias, pero cuando el Señor va a trabajar, no trabaja con las, sino que trabaja con su iglesia. Amén. Entonces por eso yo digo, el mensaje es a la iglesia, aunque son 7 diferentes unciones, pueden ser 7 diferentes características, 7 diferentes condiciones, ¿verdad? Pero también son 7 diferentes llamados de atención y 7 diferentes reconocimientos que el Señor está haciendo. Pero cuando lo manejamos en el contexto actual, el Señor no está hablando de 7 iglesias, sino que está hablando de una sola iglesia que viene a ser el cuerpo de Cristo, y esa es, pues somos parte, somos miembros de esa iglesia. Entonces cuando el Señor habla, dice, bueno, voy a agarrar a estas 7 iglesias que son las iglesias de Asia. Si ustedes se dan cuenta, ahí no están incluidas iglesias, por ejemplo, dentro del territorio de Israel, ni siquiera la iglesia, la primera iglesia que era la de Jerusalén. Pero el punto es que entonces hay un mensaje que el Señor tiene para las iglesias, hay un mensaje que el Señor siempre ha dado a la iglesia. Ahora, ¿por qué la relevancia de esto? Porque el tiempo que estamos viviendo ahora nosotros es un tiempo de preparación. Sí, yo sé que el año profético que nosotros vivimos ahora es el de ser recompensados, el de alguna manera ser galardonados, pero en realidad desde que el Señor partió y dijo y advirtió que iba a volver, nosotros tenemos que estar preparándonos. De hecho, el camino que nosotros trazamos es un camino de preparación para que cuando Él regrese, dice Juan. Bueno, Juan no palabras de él, ¿verdad? Palabras del Señor en el Evangelio dice que nosotros tenemos que estarle sirviendo la comida a tiempo a las ovejas, estarlos tratando bien, estarlos cuidando. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga no te vaya a agarrar durmiendo, no te vaya a agarrar maltratando a su gente, no te vaya a agarrar en un momento difícil. Entonces, ¿por qué? Porque entonces dice que podemos, Juan ya lo encadena con el Evangelio, con su escritura, y dice que entonces podemos salir avergonzados. Entonces el trabajo que nosotros debemos de desarrollar, y lo dijimos en la reunión pasada, es un trabajo pastoral. Tenemos que estar cuidando, alimentando, estar pendiente de las ovejas que nos han dado a cuidar, aunque no son nuestras ovejas, son ovejas del Padre, y son ovejas en todo caso aquí de la congregación, son ovejas que nuestro pastor tiene a su cuidado, así como nosotros también estamos bajo el cuidado de él.
Ahora, el punto es entonces que estamos en ese tiempo de preparación, estamos en ese tiempo en donde nosotros tenemos que cada día más acercarnos a la luz en lo que nos separamos de las tinieblas. Y ustedes saben perfectamente bien que las tinieblas hoy en día se dejan ver a la luz del día, ¿verdad? En cualquier evento que estamos viviendo ahora, nosotros podemos ver que la situación cada día va más oscura, más oscura. No hay manera de que amanezca. Claro, nos va a amanecer a nosotros, pero no al mundo. Ahora, ¿el punto cuál es? El punto entonces es que hay un mensaje que el Señor da donde recalca las virtudes, pero también hace énfasis en lo malo, en lo que nosotros podemos estar. Ahora, ¿para qué el Señor hace eso? ¿Cuál cree usted que sería el motivo de que el Señor primero ensalce a la iglesia y después la ponga en su lugar? Porque lo que Él quiere es cabalmente lo que acabamos de decir, que estemos preparados, que entendamos, que sepamos que Él va a venir, que ya está más cerca que nunca. Bueno, siempre hemos comentado eso entre algunos hermanos cuando hemos platicado acerca de estos temas y platicábamos un día que le decía, si Pablo pensaba que el Señor ya estaba cerca, usted ha leído que Pablo dice, nos vamos, ¿verdad? Pablo pensaba en su momento que ya el tiempo de la iglesia estaba culminando. ¿Se imagina si Pablo en su momento pensaba que ya estaba listo para irse? ¿Cuánto más estaremos listos o deberíamos de estar listos nosotros? O sea, para nosotros ya el tiempo ya prácticamente se terminó. Yo creo que honestamente la iglesia creo que está viviendo horas extras con lo que estamos viviendo nosotros ahora en el entorno mundial. Y no solo en el entorno mundial, sino lo que hemos venido hablando acerca de los 7 escenarios escatológicos, y todo se está concatenando y todo está dirigiéndose todo está señalando algo. Todo está señalando no el fin de tiempo, porque no hay ningún fin de tiempo, sino o por lo menos no el tiempo del mundo, pero sí el fin de la iglesia como tal. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga, todos seremos alzados y entonces todos estaremos delante del Señor. Ya más adelante vamos a detallar un poquito más eso, pero el punto ¿cuál es? El punto es que hay un mensaje para la iglesia. Aquí el Señor lo referenció en 7 iglesias, pero ¿cuál es el punto importante de esto? Que el Señor les estaba hablando a las iglesias porque Él quería que la iglesia se preparara. El tiempo para ti y para mí sí es de que nos galardonen o que nos recompensen, pero por sobre todas las cosas es que estemos listos. Entonces la pregunta que cabe que nos tenemos que hacer nosotros es, si el Señor viene ahorita, en este momento, en estos segundos, ¿podremos estar de pie delante del Señor o saldremos avergonzados? No, ni la conteste. Eso mírese en el espejo y usted ahí mismo ajustíciese, ¿verdad? Porque yo no soy quien para señalar, porque también mi condición de hombre y de imperfección todos la vivimos y la tenemos. Entonces, pero la pregunta es esa: cuando usted se mira en el espejo, dice, ¿estoy listo para estar delante del Señor? ¿Sí o no? Si usted no contesta inmediatamente, tiene algún problema, tiene una duda. Y como dijo alguien por ahí, cuando hay duda, pues no hay duda, ¿verdad? Si usted tiene una duda de algo, si usted tiene dudas, si usted se para en un espejo y usted dice, yo no sé, entonces tiene problemas. Revísese, porque entonces hay algo malo. Y bueno, ahorita nos van a decir un par de cosas que tenemos que medir a la luz de la palabra para ver en qué momento estamos. Ahora, ¿cuál es el mensaje que el Señor va a hablar a las iglesias? Miren, conozco tus obras, dice el Señor. Conozco tus obras. El Señor no habla por hablar, el Señor no habla por decir, yo más o menos sé que tú te llamas. No, yo conozco tus obras. Ese es un factor denominador que usted va a ver en cada una de las iglesias, y por eso yo lo tracé en la versión 60 principalmente, en la que lo menciona así, y así fue como yo lo pude trazar. Conozco tus obras, dice. Ahora, quiero que me acompañe con esto. Cuando habla de conocer, dice que es un conocimiento absoluto, que es un conocimiento por supervisión. ¿Se acuerda que así el Señor en el Génesis dice que empezó a crear? Y cuando el Señor empezó a crear, creó la tierra, creó la luz, las grandes luminarias, creó el sol, las estrellas, la luna, y empezó a decir, y vio Dios, ¿qué cosa? Que era bueno. Entonces el Señor supervisa personalmente su obra, y el Señor supervisa personalmente las obras que tú y yo estamos desarrollando.
Entonces, si hay alguien que sabe plenamente cómo es que estamos, me atrevo a decir que ni nosotros mismos sabemos realmente cómo estamos. ¿Por qué cree? Bueno, el rey David fue uno que se paró, no sé en aquel entonces cómo habrán sido los espejos, ¿verdad? Pero sé que algo había. Pero me imagino yo que se paró delante de un espejo o de repente en algún agua para poderse reflejar y dijo, Señor, perdóname de los pecados que me son ocultos. Es decir, si hay algo que sabía David es que había pecado, pero que de repente no sabía que alguna acción de él era pecaminosa. Entonces creo que la actitud de David la tenemos que tener nosotros también, que el Señor nos perdone por aquellas acciones que para nosotros de repente son normales, pero que no son justas delante del Señor y nos podemos ver metidos en problemas después con Él. Entonces dice aquí que el Señor tiene un conocimiento absoluto de tu obra y de mi obra. Eso no solo es saber, eso no solo es porque medio vio, no, eso es un conocer por medio de ¿qué? Por medio de la experiencia, porque Él vino a supervisar todo lo que tú y yo estamos desarrollando. Entonces el conocimiento es un conocimiento pleno. Entonces el Señor supervisa a su iglesia, pero también hay algo más. Dice, yo conozco. Entonces conocer es por la experiencia, conocer es porque Él viene a supervisarnos. Y Él dice, conozco tus obras. Esa palabra griega, ergón, que es ocupación, empleo, emprendimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos está tratando de decir aquí la palabra? Que el Señor conoce todas nuestras acciones, todo lo que tú y yo estamos desarrollando. Dice ocupación, un emprendimiento. Lo que el Señor conoce más allá de lo que nosotros estemos haciendo, conoce nuestras intenciones, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro sentir y sabe si lo que nosotros estamos desarrollando, si lo que nosotros estamos haciendo es bueno o es malo. Mejor que lo que cualquiera de nosotros podemos decidir si es bueno o es malo. Pero el punto, ¿cuál es? El punto que el Señor nos las dice para que nosotros corrijamos. Entonces, en base a esa frase que depende de la iglesia, o en base a esa frase de que yo conozco tus obras, que es de donde depende toda la supervisión de la iglesia, es que quiero que miremos entonces ahora por iglesias cuál fue el mensaje que el Señor dio. Entonces vamos punto a punto. Iglesia de Éfeso fue la primera que el Señor habló. Dice Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras. En Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 están las 7 iglesias y está todo el detalle de lo que el Señor está hablando a cada una. Pero dice aquí, yo conozco tus obras, le habla a la iglesia de Éfeso y dice tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Miren lo que dice, has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta aquí todo es, digamos que, bueno, ¿cómo calificaría usted esto? ¿Cómo calificaría usted todo lo que el Señor le está diciendo a la iglesia? ¿Que estamos bien? ¿Que estaría bien? Bueno, el punto importante, bueno, claro que no es eso, porque estamos más que resaltar lo bueno, lo que queremos es hacer énfasis en lo malo para poder corregir. Y mire lo que dice Apocalipsis 2:4, sin embargo, dice el Señor, le puso un alto a todo lo que venía diciendo. Tengo contra ti, solo es una cosa la que tenía contra ellos, pero eso echaba al traste todo lo que habían desarrollado antes. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el problema entonces de esta iglesia de Éfeso? Había dejado su primer amor. ¿Qué implica eso? Hermano, cuando tú y yo venimos a la iglesia, nota lo que está haciendo aquí la iglesia de Éfeso. Venimos a la iglesia, alabamos al Señor, le cantamos, aleluya, gloria a Dios, te amamos, Señor. Servimos, vamos al discipulado. Pero ¿cuál es el problema ahí? ¿Perdón? Por supuesto, ese es el problema. Entraron en una religión y se olvidaron de la comunión y relación con el Señor. Entonces, ese es el mayor problema que tenemos acá. Se perdieron del camino. Sí, hermano, ¿quieres decir?
Claro, es que es muy básico. ¿Por qué? Bueno, no básico, es fundamental. Si no tenemos amor, ¿qué dijo Pablo? Yo puedo profetizar, puedo hablar en lenguas, puedo dar lo que usted quiera, tener el don de fe, lo que usted quiera, hacer cualquier milagro. Pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. Yo nada soy, nada voy a hacer. Entonces ese es el gran problema. Has dejado tu primer amor, la comunión, la relación con el Señor. Imagínate qué terrible es que estamos alabando al Señor, pero no le amamos a Él. Amamos probablemente el puesto que tenemos. Yo soy un discipulador, entonces eso me encanta. Pero ¿y el Señor? El Señor, que es el que nos puso de discipuladores, ¿dónde está? Ahí lo tenemos relegado. Entonces ese es el gran problema que tiene esta iglesia de Éfeso. Era una ortodoxia excelente, es decir, manejaban los tiempos en los cultos perfectamente, la alabanza era exquisita, se escuchaba como un coro de ángeles, pero el Señor no estaba ahí. El Señor no estaba ahí. Entonces, fíjese que hay algo bien increíble, porque dice que han trabajado duro por amor de su nombre, dice anteriormente, pero sin embargo no lo amaban. Es decir, ellos se aparentaban que amaban al Señor, pero lo que estaban amando ya era su posición como iglesia, ya era la carta de presentación. Somos una iglesia de tantos miembros, estamos creciendo aquí, estamos haciendo lo otro. Los discipulados, ahora la gente ya no nos caben los discipulados. Entonces nos quedamos con la posición, con la fama, y no con la relación con el Señor, dejando al Señor por fuera. Sí, Juan Carlos, ¿quieres decir algo? Por supuesto. Bueno, en el caso de los fariseos, digamos, lo llevaríamos un poco más aparte, porque los fariseos nunca aceptaron al Señor. Pero sí hubo unos que se convirtieron al Señor, que fueron sus discípulos, pero después le dieron la vuelta. Después se apartaron. El Señor les tuvo que decir a sus discípulos, a sus 12 discípulos, les dijo: ¿se quieren ir ustedes también? Porque lo dejaron atrás. Una especie de, si tú quieres, de ¿cómo se llama? Se me fue la palabra ahí. De apostasía, correcto. Entonces ese es ahí está el detalle. Entonces nosotros debemos de concentrarnos en el amor al Señor. No, pues sobre cualquier cosa lo primero que debes hacer es amar al Señor. Pues sobre cualquier cosa ahora, bueno, déjeme hacer una pregunta rapidita. ¿Cómo demostramos el amor al Señor? ¿Cómo demostramos el amor al Señor? Obedeciéndolo. Aquel que obedece mi palabra es el que me ama, dijo el Señor. Entonces cuando tú y yo obedecemos el mandamiento del Señor, entonces estamos diciendo al Señor: yo te amo, no solo te lo vengo a cantar, soy obediente. Te insultaron, te quedaste con el insulto, te lo guardaste, te lo reprimiste y le dijiste a la otra persona que te insultó, pues que el Señor te bendiga y te guarde y que Él te lo pague también, ¿verdad? Pero entonces eso demuestra un crecimiento espiritual, y eso demuestra también que estamos amando al Señor, porque fue el Señor quien dijo: miren, si yo, que soy el Señor, que soy el Dios que descendí aquí, no miro a los demás por sobre mi hombro. Es más, me hago menos, pues, parafraseando, ¿verdad? Lo que dice Pablo allá en Filipenses: me hago menos por amor a todos ustedes. Entonces esa es la actitud. Tened vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dijo Pablo. ¿Cuál fue el sentir? Que nunca, porque nunca se igualó a Dios, pues, aunque Él era Dios. Nunca se puso en la posición del Todopoderoso, aunque Él era el Todopoderoso. Entonces ese es el que hemos dejado el primer amor. Ahora, ¿cómo nosotros podemos corregir? Bueno, dice aquí Apocalipsis 2:5: recuerda por tanto de dónde has caído. Haz memoria, ¿dónde fue que te estorbaron? ¿Cuál fue la prueba que te estorbó y te dejó tirado ahí, que ya no seguiste amando al Señor? Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Si tú y yo no nos arrepentimos, si no tenemos arrepentimiento, entonces difícilmente vamos a poder salir adelante con lo que el Señor quiere. Entonces esta palabra es fundamental: arrepentirnos. El arrepentimiento. Haz las primeras obras. Cuando te convertiste, ¿cómo venías al servicio? Cuando te convertiste, ¿cómo venías al culto? ¿Cómo venías a la alabanza, a la adoración? Cuando te convertiste, por seguro ni siquiera te querías ir de la iglesia.
Querías que el pastor siguiera ahí hablando. Querías que siguiera la alabanza. Y ahora, ¿a qué horas termina el culto? ¿O no? Cualquier parecido, dice él. Bueno, simple coincidencia. Bueno, porque la verdad que así es. El tiempo te va metiendo en un confort, el tiempo te va metiendo en un acomodamiento que cuando te lo sacuden obviamente la cosa cambia, pero ese acomodamiento nos estorba. Por eso dice ahí el Señor: mira de dónde caíste, mira qué fue la piedra que te hizo tropezar para que corrijas tu caminar. Haz las primeras obras, porque mire la advertencia: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar. ¿Qué era el candelero? La iglesia. Entonces ahora yo entiendo, y no quiero juzgar a nadie, pero ahora, ¿cómo uno se puede explicar que hubo una iglesia hace un tiempo que glorificaba a Dios, que alababan y que le cantaban, que predicaban, y de repente ya la miras apagada? ¿Qué pasó? ¿Dónde se cayó? Porque dejaron de amar al Señor, se perdieron en el amor al Señor. Entonces la iglesia de Éfeso es la iglesia que tiene buena religión, pero mala relación con el Señor, porque se olvidaron del Señor. Entonces ahí está el verdadero problema. Ahora, vamos más adelante porque son 7 y ya vamos avanzando. Entonces la iglesia de Esmirna dice: yo conozco tus obras. Recuérdese que ese es el común denominador: conozco tus obras. El Señor siempre conoce tus obras. Y mire, conoce tu tribulación, tu pobreza, que tú eres rico, y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que es sinagoga de Satanás. Dice aquí: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces mire, aquí vamos un poquito más adelante. La iglesia de Esmirna, hay algo que me llamó la atención con esta iglesia y creo que usted ya lo pudo haber captado. El Señor no lo regaña por algo. Es decir, le dice: conozco tus obras. El verso 9 dice: tu tribulación, tu pobreza. Pero ¿sabe qué? Ellos decían: somos pobres, pero ¿qué dijo el Señor? Pero tú eres rico. Tal vez el Señor ahí lo que le está tratando de decir es: solo que no te has dado cuenta de la riqueza que tú tienes, porque probablemente estás contando la riqueza simplemente económica. Solo estás contando las riquezas y lo que tienes ahí guardado en el banco, pero se te olvida los depósitos celestiales. Todo lo que has mandado por anticipado al cielo. Entonces ahí hay una riqueza que de repente no la estamos viendo, pero bueno, el Señor dice ahí: tú eres rico. También habla de la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Son aquellos perseguidores que los estaban atormentando, los estaban violentando. Pero el Señor también le dice: no temas en nada lo que vas a padecer, advierte que viene un padecimiento. Pero uno se pregunta: Señor, pero si esta es una iglesia que está sufriendo, que de hecho no le está remarcando nada malo, ¿por qué va a haber un padecimiento? Bueno, dice aquí también que el diablo los echará a alguno de vosotros en la cárcel para que sean probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué dice el Señor? Mantengámonos fieles, mantengamos nuestra fidelidad y Él nos va a galardonar, Él nos va a recompensar. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Miren, bueno, hay varias cosas. En el verso 9 menciona que hay una tribulación y que hay pobreza, que hay un sufrimiento. En el verso 10 dice que no temas lo que vas a padecer, pero también dice de que esa tribulación es una tribulación pasajera. Esa tribulación tiene sus días contados. Dice que tendréis tribulación por 10 días. Si tú estás pasando un momento de tribulación, entiende algo: el Señor le puso los días contados a ese sufrimiento, y Él no quiere que tú estés sufriendo como un gusano en un comal caliente, retorciéndote ahí. No, Él no se lo quiere que estemos sufriendo. ¿Para qué viene el sufrimiento? Para capacitarnos, para prepararnos, para sacar de ti y de mí lo mejor que tú y yo podemos entregar. Mira lo que le dice aquí Pablo a la iglesia en Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Dice: ¿para qué? ¿Por qué nos tenemos que gloriar en tribulaciones? Perdón, antes de esa pregunta, ¿a usted le gustan las tribulaciones?
Claro que no, ¿verdad? Pero dice Pablo, no solo es que no nos guste, dice, pero nos tenemos que gloriar de ellas. ¿Por qué? Tenemos que gloriarnos de ellas. Bueno, permítame preguntarle algo, ¿qué significaría gloriarnos de las tribulaciones? Mire, Pablo dice que no nos gloriemos de nada, pero sí dice que nos gloriemos de las tribulaciones. ¿Perdón? No, de acuerdo, pero ¿qué significará gloriarse? Gloriarse es, ¿quién dijo victorioso? ¿Ah? Sí, claro. Gloriarse es que agarras la prueba y no te abate, sino que tú dices, tengo gozo, esto no me va a quitar el gozo, esto más bien me va a servir como gasolina para doblar las rodillas y encender el generador de la oración y estar en la intercesión y en la oración. Entonces Pablo dice, debemos de gloriarnos en las tribulaciones, sacar pecho de las tribulaciones. ¿Y para qué? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces aquí está. ¿Qué es lo que quiere el Señor de ti, de mí, de la iglesia de Esmirna? Que nosotros produzcamos por lo menos, la virtud de la paciencia. Ese es un fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, esa es una manifestación del fruto del Espíritu que el Señor quiere ver en ti y en mí. ¿Por qué? Bueno, ¿será que tenemos problemas con la paciencia? ¿Es impaciente usted? Mejor no lo diga, mejor diga, no, ya no, hermano, porque entonces lo van a probar para poder. No, Dios reprenda al diablo. No estamos hablando de pruebas, pero estamos hablando de lo que el Señor hace en cada uno de nosotros para poder sacar lo mejor de nosotros, pues, para que podamos producir fruto espiritual. ¿Y ese fruto para quién es? Bueno, es que dice el Señor aquí que Él nos va a dar la corona de la vida. ¿Por qué es necesario que tú llegues con una corona delante del Señor? Porque se la vamos a rendir a los pies a Él. Señor, aquí está lo que tú me permitiste ganar, pero esto yo sé que es tuyo. Yo te lo rindo, así como hicieron los 24 ancianos allá en el trono celestial. Cuando apareció el Cordero, todos rindieron sus coronas, y no solo rindieron las coronas a los pies del Señor, se rindieron ellos mismos también, se entregaron ellos mismos. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el Señor con la iglesia de Esmirna. Ahora, yendo un poquito más adelante, dice la iglesia de Pérgamo, punto número 3, Apocalipsis 2:13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, dice, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Mire, no es que la iglesia estaba la iglesia estaba en un lugar donde estaba gobernado físicamente por Don Sata, que el Señor reprenda, ¿verdad? Pero aún así, en medio de esa geografía difícil, aún así ellos dicen de que no habían negado la fe, retenían el nombre del Señor, se mantenían fieles muy a pesar de que había persecución contra algunos de la iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice el Señor, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. También tienes, por si fuera poco, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas bueno, eso dice el Señor, yo lo aborrezco. ¿Qué problemas le vemos a esta iglesia? Pues el problema de Pérgamo, muy aparte de sus dificultades, tenía problemas doctrinales. Permitía las doctrinas que hacían daño verdaderamente a la iglesia, muy con que se mantenían en fidelidad, muy con todo aquello de que siempre mantenían el nombre del Señor en adoración y en reconocimiento, pero aún así tenían problemas. Fíjese que ahí dice de que retenían el nombre del Señor. Cuando hablamos de retener el nombre del Señor, estamos hablando de que ellos adoraban, que ellos alababan, que ellos evangelizaban. Porque retener el nombre del Señor es, tú retienes lo que vas a compartir. Entonces había un evangelismo, había un discipulado, pero tenían problemas serios. ¿De qué? De doctrina. Dice que tenían la doctrina de Balaam, y ahí dice claramente qué es lo que hacía Balaam. Le puso en aprietos a Israel. ¿Cómo lo puso? Bueno, ¿cómo lo puso en aprietos? ¿Se acuerda usted? Bueno, ahí lo dice claramente: sacrificándose a los ídolos y compartiéndole a ellos de los ídolos, y también a cometer adulterios o fornicaciones, lo que sea. Les estaba contaminando. Dice la palabra allá en
en Proverbios, no me acuerdo qué proverbio dice, pero dice que el hombre que fornica o adultera corrompe su alma. Entonces, cuando uno entra en un pecado de fornicación, directamente, como dice Pablo, ese es un pecado directo contra el cuerpo. Estamos corrompiendo nuestra alma. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? Que cuando uno ya corrompe el alma, empieza a corromper la doctrina, y ahí está el detalle. Como decía Cantinflas, ¿verdad? Ahí está el detalle. Entonces, ese es el problema. Y los nicolaitas no estaban muy lejos de eso. ¿Sabe qué dice los nicolaitas? No sé si lo anoté por aquí, pero creo que no. El asunto de los nicolaitas es que la traducción de la palabra significa que el pueblo es un vencedor. Pero cuando usted investiga acerca de los nicolaitas, también tenían problemas sexuales, también tenían problemas con la inmoralidad sexual. Entonces involucraban al pueblo en eso. Pero hay otra cosa también, dicen que el pueblo es el vencedor. Ellos tenían entonces los nicolaitas abogaban por una democracia dentro de la iglesia. ¿Y eso qué quiere decir? Entonces, ¿conoce alguna iglesia usted donde eligen al pastor? Porque hay. Esos son doctrinas de nicolaitas. Al pastor no lo elige ningún pueblo. Al pastor lo elige el Padre de todos. Porque si no es él el que lo elige, entonces ahí es donde fracasan las iglesias. Entonces, ¿qué pasa con la doctrina de los nicolaitas? Bueno, aquí vamos a elegir dentro del pueblo, vamos a elegir quién nos va a gobernar. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo allá en el tiempo de los jueces con Samuel? ¿Qué le pidieron a Samuel? Le pidieron rey. Samuel, dile al Señor que nos mande un rey. Y el Señor todavía les dijo: ¿para qué quieren un rey? Los va a subyugar, se va a aprovechar de ustedes, y literalmente les dijo: los va a engañar y los va a pelar y los va a dejar tirados. Y ellos: no, queremos un rey. Y entonces, ¿quién eligió al rey? No fue Dios. El Señor simplemente les dijo: pues quieren rey, ahí está Saúl, que lo agarren. Pero ya les advertí qué va a pasar con él. Esa es doctrina de los nicolaitas, donde la gente quiere una democracia dentro de la iglesia, quieren escogerlo por su voz y voto. La iglesia no es una democracia, es una teocracia. Y la iglesia se hace lo que el Señor dice. ¿Y cómo sabemos lo que el Señor dice? Pues claro, ahí está escrito la palabra, correcto. Entonces mira lo que dice ahí Apocalipsis 12:16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahora yo me pregunto, ¿por qué con la espada, hermanos? Porque la palabra es para poder sembrar doctrina en la iglesia, que desgraciadamente le ha dado la apertura a falsas doctrinas, o son doctrinas engañadoras, son doctrinas que quieren destruir más que edificar. Entonces el Señor dice: voy a pelear contra aquellos que han permitido a esos nicolaitas, voy a pelear contra aquellos que han permitido la doctrina de Balaam. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Con la doctrina verdadera. De ahí que el pastor siempre nos diga: sembrando la verdad se marchita el error. Ahora, siguiendo más adelantito, dice la iglesia de Teatira. La iglesia de Teatira: mire, conozco tus obras, yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio y tu paciencia, dice, y que tus obras postreras son mejores que las primeras. Mire, una iglesia que estaba floreciente. Lo que hacían ahorita era mejor que lo que hacían antes. Entonces era una iglesia que iba en ascenso completamente. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y aquí viene otro problema. Toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Bueno, más o menos estamos un poquito emparentados, digamos, con la iglesia de Filadelfia, de Pérgamo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó? Porque estaban ellos. ¿Y ahora qué le pasa a esto? Bueno, estaban ellos permitiendo falsas doctrinas o herejías que destruían la fe y destruían la confianza de las personas dentro de la congregación. ¿Y qué dice aquí? Tengo esa mujer, toleras a esa mujer Jezabel. La toleras. ¿Qué quiere decir que toleremos? Pues que la iglesia de hoy en día, ¿cuántas iglesias han visto ustedes ahora que aceptan el matrimonio, ¿cómo lo llaman? Igualitario, en vez de usar esa otra palabra para igualitario, ¿no?
Bueno, hay varias iglesias que ya han salido en defensa de ellos. Y dicen, bueno, son creación de Dios también, y si se aman, y pues el amor todo lo puede, dicen ellos, entonces hay que casarlos aunque sean del mismo sexo. Herejías destructoras. Estamos dentro de la iglesia, estaríamos tolerando a esa mujer Jezabel, que lo que está haciendo es enseñar y seducir a mis siervos a fornicar. Y no solo eso, sino que a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Se meten en idolatría, bueno, cuando se habla de comer cosas sacrificadas a los ídolos, estamos hablando de hacer pactos con los demonios. Esas son doctrinas de demonios y estamos aceptándolas y estamos haciendo pacto con ellos. Por eso hay que tener cuidado cuando ¿cómo se llama esa comidita que se da en el 1 de noviembre? ¿Cuándo es el día de los? El fiambre. No, ¿cómo le llaman? Fiambre. Bueno, que si a uno le sirven un plato de esa comidita en ese día, por favor, mejor no lo coma, aunque se ofende el que se lo está dando, porque ahí prácticamente estamos comiendo algo sacrificado a ídolos. Si le gusta el fiambre, pues cómase el otro día, menos ese, y tranquilo, ¿verdad? Pero el punto es que cuando hacemos comidas sacrificadas a los ídolos, cuando hacemos una comida por alguna actitud como la del Día de los Muertos, menciónese otro, acuérdese de otro, otra celebración del mundo con que cenamos. ¿Perdón? Ay, hermanos, la acción de gracias todavía tiene un trasfondo, digamos, bueno, ¿verdad? Lo malo es que le volamos el cuello al pavo, ¿verdad? Pero la acción de gracias es porque los norteamericanos, bueno, los colonos cuando llegaron dieron gracias al Señor, y bueno, que bueno, agradeciéndole al Señor. Pero es que sí, hombre, que está la rosca de Reyes, hermano. La cena del 24, 25 de diciembre. Entonces son comidas sacrificadas a ídolos. Pero bueno, no nos metamos más en ese lío, porque no sé si voy a salir después normal, tranquilo de aquí. Pero el punto ¿cuál es? Entonces le he dado tiempo que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. Entonces estamos tolerando, dice el Señor, toleras a esa mujer que por más que introduce herejías, la estás aguantando, no hay manera de que se arrepienta y tú la mantienes ahí. Entonces eso obviamente ahí nos estamos metiendo en problemas con el Señor. Y dice aquí, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina, dice el Señor, y que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, mire, esta iglesia estaba más metida en otras cosas, porque también habían no sé si dentro de la misma iglesia o ahí mismo, dentro de algunos hermanos, se metían a las cuestiones de santerías, profundidades de Satanás, lo llaman aquí. Yo os digo, no os impondré otra carga. Ahora, ¿cuál es la otra carga que el Señor dice que para los que no estamos tolerando a Jezabel, para que no nos metemos en las profundidades de Satanás? ¿Cuál es la carga que el Señor impone? Lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Entonces, por eso es importante que nos mantengamos en la Escritura y retengamos las sanas palabras que Pablo siempre nos ha enseñado, que la Escritura dice, y no estemos asumiendo cosas que no son. Pidámosle al Señor siempre la iluminación cuando usted va a leer la Escritura, que el Señor le ilumine. Y hermano, hay muchas cosas que uno desconoce de la Escritura, y eso va a ser obvio que más vamos si usted pone un balance, más es lo que no sabe que lo que sabe. Pero lo que usted sabe, practíquelo y desarrollelo perfectamente en su vida, y el Señor nos va a ir dando poco a poco lo que no sabemos. Amén. Entonces, porque tenemos que crecer en Él. Ahora, una más. Espero que me alcance el tiempo. Apocalipsis 3:1 dice: la iglesia de Sardis, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero mire, estás muerto. Aquí hay un gran problema. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto, dice el Señor. Sé vigilante y afirma las otras cosas. Y mire cómo se lo pone: las otras cosas que están por morir. Entonces hay que tener cuidado con todo eso. Pero dice aquí más adelante, ¿verdad? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios.
Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti, o a qué horas vendré sobre ti, ¿correcto? Entonces mira, aquí hay un par de cosas que tendríamos que revisar. Y mire lo que dice aquí. Bueno, número uno nos llama, ya entendemos que estamos muertos, ¿verdad? Bueno, los de Sardis, por supuesto, no nosotros. El punto es que, ¿qué dice el Señor? Tienes nombre de que vives. ¿Cuántos de nosotros, cuando andamos en la calle y nos preguntan acerca de la vida y la muerte, ¿usted qué dice? No, pues yo ya tengo mi nombre escrito en el libro de la vida, yo ya sé que tengo vida eterna. ¿Lo hemos dicho o no? Claro, yo sé que sí. Entonces, pero tengamos algo en cuenta, que no sea que nos estamos ufanando de algo o nos estamos orgulleciendo de algo, que dice aquí que tienes nombre de que vives. Estos de Sardis decían eso también. Estos de Sardis decían, sí, yo estoy con el Señor, claro, yo estoy con Cristo, yo sé que tengo la vida eterna, sé que vivo, pero el Señor dice, ¿sabes qué? Estás muerto. Ahora, ¿por qué? Porque dice ahí que algunas cosas están por morir, pero he hallado que tus obras, ¿qué dice? O no he hallado tus obras perfectas. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para no matar todas aquellas bendiciones que el Señor nos ha dado? No matar lo que el Señor nos ha dado, pues que nuestras obras de alguna manera sean perfectas. Ahora, aquí entramos en un campo bien difícil, porque alguien puede decir, hermano, pero ¿yo cómo voy a saber si soy perfecto, si estoy en lo perfecto o no estoy en lo perfecto? ¿Acaso yo puedo decidir si estoy en lo perfecto o no estoy en lo perfecto? Su actitud lo define, su actitud le responde. Si lo que usted hace lo hace para el Señor con un corazón genuino, aunque las cosas no vayan bien, entonces eso va a definir muchas cosas. ¿Por qué? Porque si tú haces algo indebido, tú entiendes que hiciste algo indebido y te arrepientes, entonces ¿qué pasa con eso? Claro, entonces estás en el camino de la perfección. Tu actitud define en qué camino estás. Ahora, ¿qué le dijeron a David cuando David pecó y se guardó su pecado? ¿Cuál fue la sentencia que le dieron? No, pero ¿cuál fue la sentencia que le dijo Natán a David cuando le dijo, agarraste aquella corderita, no teniendo vos un montón, le fuiste a quitar a tu amigo? ¿Y qué le dijo después? La sentencia fue de muerte. De hecho el profeta permitió que David diera la sentencia primero. David, ¿qué hacemos con este hombre? No, este tipo hay que hacer lo que paga la cordera y con su vida la va a pagar también. Pues ese rey eres tú. Entonces la sentencia al rey, ¿cuál era? La sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque sus obras no estaban perfectas delante de Dios. Entonces cuando él entendió que él era, ¿qué hizo? Se afligió, se arrepintió, pidió perdón. ¿Y qué le dijo el Señor? Tu pecado han sido remitidos, tu pecado han sido perdonados, no vas a morir. Ahora, consecuencia de lo que hiciste, porque todo pecado conlleva una consecuencia, toda injusticia conlleva una consecuencia. Entonces ahora la espada no se va a apartar de tu casa. Y usted sabe cómo terminó la casa de David. Bueno, no terminó mal pues, pero sí hubo tormenta, hubo aflicción, hubo dolor. Entonces, claro, ¿qué dice ahí? Sé vigilante, seamos vigilantes. Si usted quiere, saque el escopeta, el foco y póngase en guardia. ¿Cuál es el punto? Que nos mantengamos despiertos, activos en buscar cuáles obras son las que están agradando al Señor y corregir nuestra conducta de vida. Por eso yo le digo, el mensaje a la iglesia es mensaje de preparación, que nos estemos preparando. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído. Acordémonos de todas las bendiciones que el Señor nos ha dado, de toda la palabra que el Señor nos ha mandado, y guardémoslo. ¿Pero qué significa guardar? Guardar significa que lo voy a poner en práctica. Y claro, ahí dice arrepiéntete, porque si no hay arrepentimiento no hay perfección, no hay un camino de perfección. No estoy diciendo que ya estamos perfectos, pero vamos en el camino de perfección. Y por eso dice que algún día vamos a estar delante del Señor sin salir avergonzados. Entonces ahí vamos a alcanzar la absolución lo absoluto de la perfección. Y ese es lo que el Señor nos quiere llevar. Entonces, si no velas, dice, vendré a ti como ladrón, y entonces no vas a saber a qué horas vendré. Bien, dice Apocalipsis 3:4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, es decir, no anduvieron en esos pecados de desobediencia, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, dice aquí.
y al que venciere será vestido, revestido diría yo, ¿verdad? Pero aquí pusieron vestido, pero va a ser un revestido ¿de qué? De vestiduras blancas nuevamente. No solo es que tiene, las que ya le dieron están blancas y ahora le van a dar otras todavía más blancas. Y ese es el galardón, la recompensa que el Señor está dando ahí. Y nunca, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces note algo, ¿qué hace el Señor cuando invoca? Cuando no, más que invocar es confesar tu nombre. ¿Qué implicará confesar tu nombre delante del Padre? Mire qué tremendo galardón el que nos está dando el Señor, porque lo que le está diciendo es: Señor o Padre, aquí está, qué sé yo, ¿verdad? Su nombre, ¿verdad? Para que seamos personalizados mejor, ponga su nombre. Aquí te presento a este fulano y delante de ti, ese es el nombre de él, yo lo conozco, para que el Padre también lo conozca, para que el Padre también, como ahí sí que como se presentó Jacob delante de su padre Isaac, hueles a Esaú, peludo como Esaú. ¿Qué más le dijo? La voz como que no, pero la imitó al final. Pero el punto ¿cuál es? Que el Padre nos reconozca, que el Padre nos mire y sepa que nosotros estamos bañados con la sangre del Cordero. Y es el reconocimiento que el Señor le da. Ahora, por eso el Señor dice: aquellos que se avergüencen de mí, pues yo también me voy a avergonzar de ellos. Si tú no me confiesas a mí, yo no los voy a confesar a ellos. Pero aquí es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque hemos vencido. O eso es lo que le dicen a la iglesia de Sardis: que venzas para que seas investido con esas vestiduras. Bueno, como de todos no han venido los hermanos, aprovechemos aquí. La iglesia de Filadelfia, mire lo que le dicen: conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Mire, nuevamente galardón a la iglesia. Sin embargo, ¿qué le dicen a esta iglesia de Filadelfia? Dice ahí que hay varios detalles. Dice que hay una puerta abierta. A ver, se la marco acá, no sé por qué no. Bueno, dice que hay una puerta abierta, dice ahí. El Señor nos ha abierto puerta a ti y a mí. Ahora, ¿quién es la puerta? Claro, nuestro Señor Jesucristo. Y mire, esa puerta nadie la puede cerrar. Y claro, hay otro reconocimiento, dice: tienes poca fuerza. Pero como hemos guardado la palabra, y no han negado mi nombre, entonces el Señor nos protege de todos aquellos que quieren intentar hacer un mal. Porque mire, siempre salen ahí a relucir la sinagoga de Satanás. ¿Y quiénes son la sinagoga de Satanás? Pues son todos aquellos que se dicen ser judíos, que se dicen ser pueblo de Dios, que se dicen ser creyentes, cristianos, adoradores, pero que no lo son, que mienten, que lo que quieren ir a hacer es a causar división, que lo que quieren ir a causar tropiezos. Entonces el Señor evidencia a los falsos. ¿Para qué? Bueno, aún así los falsos tienen una oportunidad, porque el Señor está esperando a ver si ellos se arrepienten. Pero al final de cuentas Él dice: yo los voy a poner ahí delante de tus pies, yo los voy a poner, te voy a ensalzar a ti, te voy a galardonar a ti, poniendo al enemigo a tus pies, porque no te pueden hacer ningún daño. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Y más adelante dice en Apocalipsis 3:10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Claramente está hablando el Señor del día que Él venga, cuando suene ese chofar, cuando con la voz del mando, con la voz del arcángel, nos diga a nosotros: sube acá, así como le dijeron a Juan ahí en el capítulo 4 en adelante. Dice, entonces, ¿para qué el Señor va a hacer eso? Para sacarnos de la hora de la prueba que está por venir sobre el mundo entero. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermano, que ninguna corona que el Señor le ha dado a usted se la tenga que llevar un hermano por el descuido suyo. Usted dígale: estas son mías y aquí nadie me las quita. Amén.
son suyas, así que tiene que disfrutarlas. Entonces yo vengo pronto, dice el Señor. Ahora, ¿para qué viene el Señor? Para sacarnos de la prueba, para sacarnos de la tribulación, para sacarnos de ese periodo de que van a sacudir al mundo, pero donde tú y yo vamos a estar gozando de una fiesta de 7 años con las bodas del Señor, con las bodas del Cordero. Ahí vamos a estar sentados a la mesa, ahí vamos a estar disfrutando de los manjares del Señor, mientras aquí pues va a haber caos, va a haber destrucción, va a haber persecución, va a haber dolor. Pero entonces, ¿qué dice el Señor? Retengamos lo que tenemos, lo que nos han dado. Ahora, mira, dice que has guardado, hay que guardar la palabra de su paciencia, dice. Hay que guardar, Él nos va a guardar. Cuando nosotros guardamos la palabra, cuando nosotros nos llenamos de la palabra, entonces vamos a estar listos y prestos para poder salir con el amén. Y bueno, la última para poder cerrar esta enseñanza de la iglesia. Entonces la iglesia de la Odisea dice nuevamente 3:15: conozco tus obras, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bueno, aquí le dieron un poquito duro a la iglesia, ¿no? Pero como es el Señor, nadie puede brincar. Pero ¿cuál es el punto ahí? Dice el Señor, hay un gran problema aquí con la iglesia de la Odisea, que no es ni fría ni caliente. Entonces tenemos el gran problema de que cuando nosotros somos tibios, dice el Señor, que le damos náuseas, porque la tibieza el Señor le expulsa, no la puede tolerar. Dice el Señor: te preferiría frío a que fueras tibio. Porque ¿qué pasa con un tibio? ¿Cuál es el gran dilema de un tibio? Un tibio es al que no se emociona por nada. Es decir, uno que está con fervor con el Señor, hermano, solo hay que decirle: hey, vamos a un discipulado, vamos pues, mira, vamos a ir a evangelizar a tal lugar, vamos, y él se va, viene a la iglesia, claro que viene a la iglesia, viene a comprar, esto es buena cita, y escucha la palabra, no solo escucha la enseñanza, sino que se mete en las alabanzas para el Señor. El punto que está en el centro del Señor, caliente, se mete, se introduce en el pero el frío ni modo. Pero hoy no tengo nada, entonces uno sabe qué, para un frío, para un frío, que quiera frío, viene a la iglesia, tiene que ir a los discipulados, pero va cuando consigue el chance de que lo lleven. No lo propone, no quiere, no tiene el deseo, no tiene el anhelo, no hay una motivación. Entonces cuando acuerda, hoy viene y mañana ya no viene. Entonces el tibio está bien irregular, está inconstante. Entonces dice el Señor: no, esa inconstancia a mí no me sirve. Necesito que seas efervescente, necesito que tengas el fervor así como lo tuvo Elías. Dice que oró con fervor e hizo que las cosas cambiaran. Entonces ese es el fervor que el Señor espera de nosotros. Entonces el problema es que el tibio va a ser escupido, va a ser vomitado. Claro, por la indiferencia. Entonces por eso es que ocupamos, bueno, espero que todos estemos calientes, frío, porque a un frío lo puedes atraer otra vez y lo puedes lo puedes encender, pero a un tibio va a ser difícil encenderlo. Un tibio va a estar que, pues si yo soy cristiano, si yo vengo a la iglesia, ¿cuál es el problema? Vos le decís: mira, metete más en alabanza, mira, tenés que estudiar más la Biblia. Sí, pero lo que pasa es que cuando la estoy leyendo se me cae en la cara y ahí me duermo. Entonces eso es lo que pasa con un tibio. La puede tener. Por eso es que quiero el frío, la puede tener. Entonces cuando le hablamos a un frío que tiene necesidad de Dios, entonces él despierta y viene. Pero cuando le hablas a un tibio, es lo que te va a decir: ya estoy ahí, ya estoy discipulando, aunque cuesta estar aguantando los hermanos ahí. Mira la cara que ponen, Dios mío. Ya estamos con el tiempo, hermano, pero entonces el punto ¿cuál es? Que a veces uno dice: yo soy rico, me he enriquecido. Bueno, esta iglesia es lo que estaba diciendo, que no tenía necesidad de nada, y no se da cuenta de que le hacía falta todo.
Entonces ahí es donde el Señor llama la atención. Y bueno, para ir cerrando, dice ahí Apocalipsis 3:18: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Por qué oro refinado en fuego? Porque es el oro que ha pasado la prueba, es el oro que lo han afinado en el fuego de la prueba, es el oro que trae valor. No estamos hablando de una moneda local o del mundo, sino que estamos hablando de la pureza que el Señor te puede entregar a ti y a mí, para que seas rico, para que tus vestiduras y vestiduras blancas para vestirte, dice, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces mire, ¿qué hace el celo? El celo da fervor. El celo lo que te hace es encender una pasión, y en este caso la vamos a encender por el Señor. Entonces necesitamos ser fervorosos, es lo que el Señor está diciendo, que sean fervorosos. Y bueno, dice que yo reprendo, dice ahí, reprendo y castigo a todos los que amo. Claro, no nos gusta la disciplina, pero sepa algo usted y tenga algo bien en claro, que si el Señor nos disciplina, ¿por qué va a ser? Porque nos ama, pero por sobre todo porque somos sus hijos, y Él quiere que como hijos andemos en el buen camino. Amén. Amén. Bueno, déjeme cerrar con algo entonces. Son las dos cosas que le dije que son las dos frases frecuentes que nosotros vemos aquí en Apocalipsis. El mensaje a las iglesias, ¿cuál es? Conozco tus obras. Conozco tus obras, yo entiendo, yo sé lo que tú estás viviendo, lo que tú estás haciendo, sé lo malo y lo bueno que estás haciendo. Lo que está malo, lo que está bueno, multiplícalo, expónelo aún todavía más, y lo que está malo, redúcelo, quítalo, arrepiéntete, para que cuando el Señor aparezca no vayamos a salir avergonzados de Él. Y hay otra también: el que tiene oídos, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, o a las iglesias en este caso, ¿verdad? Pero yo lo pondría de acuerdo al mensaje: oiga lo que el Señor le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Porque ahora solo tenemos una sola iglesia. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está diciendo a la iglesia? Pues lo que el Señor nos está diciendo a la iglesia es que nos preparemos, que estemos preparados, ¿verdad? Como ya estamos todos acá, le pregunto a los hermanos lo mismo que le pregunté a los que estábamos aquí presentes cuando abrimos el mensaje. ¿Estaría listo usted? Si hoy viene el Señor, ¿estaría listo para estar de pie delante de Él? Si no lo está, si tiene alguna duda, entonces oiga lo que el Espíritu está hablando a las iglesias, porque tenemos que cambiar nuestra actitud. Amén y amén. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí.